Hola, buenas tardes. En el presente video vamos a presentar los lineamientos generales de lo que se entiende por conflicto de interés. Claramente, conflicto de interés presenta dos palabras, conflicto e interés o intereses, de las cuales quiero hablar brevemente. Se considera realmente que existe un conflicto cuando se genera un accionar entre dos fuerzas que están claramente representadas por estas dos flechas opuestas de alguna manera, porque precisamente hay una contraposición de conductas. Respecto al concepto de interés, voy a retomar a Habermas, quien nos menciona que Habermas es un filósofo que nos menciona que en general el interés es el placer que vamos a asociar los seres humanos a la existencia de un objeto o algún tipo de acción. Para que exista un interés por algo, es necesario que exista trabajo e interacción sobre ese objeto o sobre esa propia acción humana. Tomando en cuenta estas definiciones, y si nos ponemos a rastrear en la literatura científica, vamos a encontrar innumerables casos en los cuales se ha demostrado la existencia, y muchas veces no declarada, que eso es el grave problema en estas situaciones, de conflictos de intereses. Tal es el caso, y los invito a hacer una búsqueda, del caso del rosiglitazone, el cual fue, digamos, de alguna manera publicado en New England Journal of Medicine como el efecto de esta droga en el riesgo del infarto de miocardio y la muerte por causas cardiovasculares. Estudios posteriores demostraron que existió gran cantidad de conflictos de intereses en esta situación. Les sugiero hacer una búsqueda en Internet acerca de otras situaciones en las cuales se pudo demostrar la existencia de conflictos de intereses velados de alguna manera. Ahora bien, hablamos qué es conflicto, qué es interés y pusimos un ejemplo. Ahora, ¿qué es un conflicto de interés? Según Camus, el término implica aquella situación en la que el juicio de un profesional concerniente a su interés primario, que para el caso de la investigación debe ser la integridad de la investigación, la protección de nuestros probandos o sujetos de investigación, por ejemplo, está indebidamente influenciado por un interés secundario, el cual podrá ser de carácter económico o carácter personal. En breve vamos a ampliar un poquito esto de carácter personal. En el caso de la investigación, el conflicto de interés es precisamente la misma situación que acabamos de mencionar anteriormente. Y el interés secundario, lo que es importante tener en cuenta que no tiene por qué ser ilegítimo. El problema que yo anteriormente mencioné es no explicitar los conflictos de intereses que sean fácilmente explicitables. No todos son fácilmente explicitables. Con lo cual puede existir un papel, digamos, relativo de estos intereses secundarios sobre intereses primarios. La presencia, por otra parte, de un conflicto de interés no puede ser utilizada para juzgar la honestidad de un investigador o la validez de la científica del trabajo que él mismo ha desarrollado, desea publicar o ha publicado. Sí es importante que tengamos en cuenta el conflicto de interés en las publicaciones, para lo cual es importante, según algunos autores, que se publiquen en realidad artículos que sean científicamente relevantes y de la manera más objetiva e imparcial claramente posible, para lo cual vamos a necesitar un buen análisis por pares evaluadores, análisis que debe ser detallado y riguroso. De esta manera, los lectores quedan advertidos de relaciones financieras que los autores y los potenciales conflictos de interés que tienen los autores y posibles conflictos de interés que esto pueda suscitar. Ahora, lo que es importante tener en cuenta es que quienes tienen conflictos de interés no solo son los autores, sino también podrán ser revisores de un artículo científico o editores de una determinada revista científica. Ahora bien, ya dijimos que un conflicto de interés para el investigador puede tener un carácter financiero, es decir, asociado al aspecto económico, pero también existen los llamados no financieros académicos personales, los cuales, por ejemplo, pueden tener que ver con la necesidad de tener prestigio, el querer sobresalir, pero es importante aprender a diferenciarlo del fraude, porque en el fraude ya estamos hablando de un aspecto absolutamente antiético y hasta de alguna manera
con falta de, de ciertas normas a la hora de producir ciencia. Pero también pueden existir conflictos por parte de agentes externos. A veces hay presiones académicas externas. Más de una vez ustedes habrán escuchado esto de publicar o morir. El investigador se ve forzado, y muchas veces ustedes en esta instancia, inclusive como tesistas, verse forzados a publicar, y si no, a morir entre comillas. Es decir, ¿qué va a pasar de mí si yo no llego a tener una buena publicación? Y claramente en esto la industria farmacéutica puede jugar en todo esto de conflicto de interés, un importante papel, porque se puede vincular a la industria farmacéutica con un afán de lucro, donde el el investigador debe estar muy atento a no ser sometido a sobornos que pueden ser tácitos o inclusive pueden ser explícitos. Ahora, debemos desarrollar métodos y condiciones para evaluar y controlar los conflictos. Por ejemplo, la declaración pública de intereses económicos. Por ejemplo, yo formo parte de una empresa farmacéutica y no está mal que lo sea o que forme parte. La historia es que yo no declare mis conflictos de intereses. Revisiones externas de las investigaciones llevadas a cabo en la institución. Modificaciones de proyectos de investigación que sean inadecuados deben ser modificados. Y claramente la disolución de relaciones financieras que puedan generar un conflicto de interés. Son algunas formas propuestas por los autores para tratar de analizar o evaluar y controlar posiblemente estos conflictos de interés. En el caso de la República Argentina, en las guías para investigaciones en salud humana, precisamente en el punto A7 se habla de los conflictos de intereses, se hace una definición de los mismos, las cuales no distan de lo que venimos mencionando, pero destacan la importancia de los comités de éticas de investigación institucionales, los cuales deben estar muy atentos a la posibilidad de la existencia de estos conflictos de interés. Y destaca que estos comités institucionales de ética de la investigación deben incorporar miembros externos a las instituciones e imparciales para poder ayudar al manejo de una situación con las características que venimos diciendo de un conflicto de interés. Y es importante claramente que todo investigador, en caso de presentarlos, declare y revele a un comité de éticas de investigaciones la existencia de conflictos de interés, o potenciales participantes inclusive de la investigación deben dar cuenta de sus fuentes de financiación y claramente de estas situaciones, que el grave problema, a mi entender, es no declararlas antes que tenerlas. Muchas gracias.